El Triángulo de las Bermudas es una de las zonas más intrigantes y misteriosas del planeta. Se trata de un área del Océano Atlántico delimitada por 3 puntos: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Dentro de este triángulo se han producido numerosos casos de barcos y aviones que han desaparecido sin dejar rastro, sin que se haya podido encontrar ninguna explicación lógica o científica. Empezamos con la desaparición del vuelo 19, también conocido como el desvanecimiento que impactó al mundo. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones Grumman TBF Avenger despegaron de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, Florida. Este grupo, conocido como el vuelo 19, tenía una misión aparentemente simple: volar hacia el este hasta las Islas Bahamas, realizar prácticas de bombardeo y regresar. Sin embargo, este vuelo ordinario pronto se convertiría en uno de los incidentes más intrigantes del Triángulo de las Bermudas. A mitad del camino ocurrió lo inesperado. El teniente Charles Carroll Taylor, un veterano experimentado, informó de un fallo en su brújula. Desorientado y confundido, dirigió a su escuadrón más al norte, creyendo erróneamente que estaban sobre el Golfo de México. Conforme el combustible empezaba a agotarse, la tensión creció. Las estaciones terrestres intentaron guiarlos de vuelta, pero la falta de tecnología sofisticada y la creciente confusión de Taylor complicaban la misión. Eventualmente, los aviones desaparecieron, perdiendo todo contacto por radio. El misterio del vuelo 19 ha provocado numerosas teorías: fenómenos sobrenaturales, campos anormales e incluso abducciones de extraterrestres. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió en ese rincón enigmático del Triángulo de las Bermudas? Quizás nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la historia del vuelo 19 es un testimonio duradero del misterio y la intriga que siempre han rodeado al Triángulo de las Bermudas. Ahora te llevaremos más atrás en el tiempo, al año de 1918, para descubrir el USS Cyclops, la tragedia naval que sacudió a Estados Unidos. Un incidente que dejó una cicatriz profunda en la Marina de los Estados Unidos y que es parte de los misterios sin resolver del Triángulo de las Bermudas. Este es el enigma del USS Cyclops, un colosal barco de suministros que, junto con sus 309 tripulantes, desapareció sin dejar rastro entre Barbados y la costa de Virginia, dentro del área conocida como Triángulo de las Bermudas. Fue la mayor pérdida de vida en un incidente no relacionado con el combate en la historia de la Marina. El USS Cyclops era una impresionante embarcación, una de las más grandes de su tiempo, con 165 metros de largo y una capacidad de carga de 19.360 toneladas. En enero de 1918, embarcó en su último viaje desde Río de Janeiro, Brasil, con destino a Baltimore, Maryland, atravesando las aguas inciertas del Triángulo de las Bermudas. Lo que desconcierta en la desaparición del USS Cyclops en el Triángulo de las Bermudas es la ausencia total de una llamada de socorro. La nave, equipada con radio y una tripulación bien entrenada, desapareció silenciosamente después de una parada en Barbados. Ninguna nave ni estación de radio reportó contacto con el Cyclops después de esta parada. La Marina de los Estados Unidos buscó incansablemente al Cyclops en el Triángulo de las Bermudas, pero no encontró nada. Incluso hoy, el informe oficial de la Marina solo puede declarar que el barco y su tripulación se perdieron sin dejar rastro en medio del Atlántico, en lo que es conocido mundialmente como el Triángulo de las Bermudas. El USS Cyclops simplemente desapareció, dejando un misterio naval que aún perdura más de un siglo después. Ahora permíteme llevarte a uno de los misterios marítimos más notorios de todos los tiempos: la historia del Mary Celeste, la nave fantasma del Triángulo de las Bermudas. Contrariamente a la creencia popular, esta extraña desaparición no ocurrió en el Triángulo de las Bermudas, sino en el vasto y misterioso Océano Atlántico. Aunque a veces se asocia erróneamente con los misterios del Triángulo de las Bermudas, esta historia es tan increíble que merece ser contada.
El 5 de diciembre de 1872, el Mary Celeste, un imponente bergantín mercante, fue hallado a la deriva en pleno océano. A bordo, todo estaba en su lugar. Las pertenencias personales de la tripulación, la carga intacta, comida y agua en abundancia. Sin embargo, no había rastro de la tripulación. Es como si hubiesen desaparecido en el aire. Este incidente ha alimentado la intriga y el misterio del Triángulo de las Bermudas a pesar de su ubicación real. El último registro en el diario de a bordo no reveló ninguna anomalía. El bergantín, comandado por el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su pequeña hija Sofía y una tripulación de 7 hombres, había zarpado de Nueva York rumbo a Génova, Italia. Su carga era alcohol desnaturalizado, una sustancia volátil y peligrosa. Entonces el bergantín británico del Gratia se topó con el Mary Celeste a medio camino entre las Azores y la costa de Portugal. El capitán David Morehouse, un amigo de Briggs, envió un equipo a bordo del Mary Celeste. Lo que encontraron fue un misterio en el mar. Un barco en buen estado, pero vacío. La causa oficial de la desaparición fue atribuida a causas o circunstancias desconocidas, desatando todo tipo de especulaciones y teorías. Algunas sugerían un pánico por una posible explosión del alcohol, un motín, un ataque de piratas e incluso una abducción extraterrestre. Pero ninguna de ellas ha logrado dar una explicación completa. Al igual que los misterios del Triángulo de las Bermudas, el Mary Celeste continúa navegando después del incidente, pero sin mucho éxito. Finalmente fue abandonado en 1885. Su historia es un misterio por sí misma, a veces entrelazando con las leyendas del Triángulo de las Bermudas. Nuestro próximo viaje al misterio nos lleva a las desapariciones del Star Tiger y el Star Ariel perdidos en el vórtice marino. El enigma del Star Tiger y Star Ariel en el Triángulo de las Bermudas. 2 aviones de la antigua aerolínea británica British South American Airways. Ambos incidentes ocurrieron en la intrigante región del Atlántico conocida como el Triángulo de las Bermudas. El Star Tiger, un Avro Tudor 4, desapareció sin dejar rastro el 30 de enero de 1948 en el Triángulo de las Bermudas. Llevaba a bordo a 25 pasajeros y 6 tripulantes en un vuelo que debía durar 12 horas desde las Azores a Bermuda. A pesar de las intensas búsquedas, no se encontró rastro alguno del avión o sus ocupantes en el Triángulo de las Bermudas. Casi un año después, el 17 de enero de 1949, el Star Ariel también desapareció en pleno vuelo desde Bermuda a Kingston, Jamaica. En el Triángulo de las Bermudas, al igual que el Star Tiger, a pesar de las exhaustivas búsquedas, el avión y sus 20 ocupantes se esfumaron sin dejar rastro. La causa oficial de las desapariciones fue atribuida a causas o circunstancias desconocidas, desatando todo tipo de especulaciones y teorías. Al igual que ocurre con las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, algunas sugerían adversas condiciones meteorológicas, mientras que otras apuntaban a problemas mecánicos en los Avro Tudor. Sin embargo, la teoría más fascinante y misteriosa, aunque carente de evidencia científica, relaciona estas desapariciones con las innumerables que han ocurrido en el enigmático Triángulo de las Bermudas. Nuestro siguiente relato nos transporta a un inquietante viaje en el tiempo a bordo del vuelo DC-3 NC-16002 a 50 millas del destino. El inquietante caso del vuelo DC-3 NC-16002 y el Triángulo de las Bermudas es otro misterio relacionado con el enigmático Triángulo de las Bermudas. En la madrugada del 28 de diciembre de 1948, el NC-16002, un fiable Douglas DC-3 de Eastern Airlines, se elevó desde San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami. A bordo viajaban 29 pasajeros y 3 tripulantes, ninguno de los cuales sospechaba que estaban a punto de entrar en las páginas de los anales de la aviación y los misterios del Triángulo de las Bermudas. A escasas 50 millas de su destino, el piloto informó a la torre de control de Miami de su aproximación. Fue el último contacto con el avión. Después de ese mensaje,
el contacto con el avión se perdió por completo sin dejar rastro. El NC-16002 y todos sus ocupantes se esfumaron en la oscuridad del Triángulo de las Bermudas. A pesar de las exhaustivas búsquedas por la Guardia Costera de Estados Unidos y la Marina, no se encontró ningún rastro del avión. El NC-16002 parecía haber sido tragado por el mar, sumando un nuevo capítulo al misterio del Triángulo de las Bermudas. Diversas teorías trataron de explicar la desaparición en el Triángulo de las Bermudas. Algunos apuntaban a errores del piloto o fallas mecánicas, mientras que otros apelaban a las teorías más misteriosas y espectaculares del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, la investigación oficial concluyó sin una causa definitiva, dejando el misterio del vuelo DC-3NC-16002 sin resolver. Con el paso de los años, la desaparición del vuelo DC-3NC-16002 ha servido para alimentar la fascinación por los misterios y peligros de la aviación y el mar, y en particular las leyendas del Triángulo de las Bermudas. Aunque las explicaciones racionales pueden sugerir errores humanos o cambios abruptos en el clima, lo cierto es que algunas historias como la del vuelo NC-16002 pueden estar más allá de nuestra comprensión actual. Hemos visto algunos de los casos más sorprendentes e intrigantes del Triángulo de las Bermudas, una zona del Océano Atlántico donde se han producido numerosas desapariciones de barcos y aviones sin dejar rastro ni explicación. Hemos empezado con la desaparición del vuelo 19, un grupo de 5 aviones que se perdieron en el corazón del Triángulo de las Bermudas en 1945, después de que el piloto experimentara un fallo en su brújula y se desorientara. Este caso ha provocado todo tipo de teorías, desde fenómenos sobrenaturales hasta abducciones extraterrestres. Luego hemos viajado al año de 1918 para descubrir el USS Cyclops, un colosal barco de suministros que desapareció sin dejar rastro entre Barbados y la costa de Virginia, dentro del área conocida como Triángulo de las Bermudas. Fue la mayor pérdida de vida en un incidente no relacionado con el combate en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Lo que desconcierta en este caso es la ausencia total de una llamada de socorro o cualquier señal del barco o su tripulación. Después hemos conocido la historia del Mary Celeste, la nave fantasma del Triángulo de las Bermudas, aunque esta extraña desaparición no ocurrió en el Triángulo de las Bermudas, sino en el Océano Atlántico. Se ha asociado erróneamente con los misterios de esta zona. El Mary Celeste fue hallado a la deriva en 1872, con todo en su lugar, pero sin rastro de la tripulación. El último registro en el diario de a bordo no reveló ninguna anomalía. Este incidente ha alimentado la intriga y el misterio del Triángulo de las Bermudas, a pesar de su ubicación real. Hemos visto las desapariciones del Star Tiger y el Star Ariel, dos aviones de la antigua aerolínea británica British South American Airways. Ambos incidentes ocurrieron en la intrigante región del Atlántico, conocida como el Triángulo de las Bermudas. El Star Tiger desapareció sin dejar rastro en 1948 y el Star Ariel en 1949, ambos sin emitir ninguna señal de socorro o indicio de lo que les ocurrió. Por último, hemos viajado a bordo del vuelo DC-3NC-16002, otro misterio relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Este avión desapareció sin dejar rastro en 1948, a escasas 50 millas de su destino. A pesar de las exhaustivas búsquedas, no se encontró ningún rastro del avión o sus ocupantes. Este caso ha servido para alimentar la fascinación por los misterios y peligros de la aviación y el mar. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos casos que se han registrado en el Triángulo de las Bermudas, una zona que sigue siendo un misterio para la ciencia y la razón. ¿Qué es lo que provoca estas desapariciones? ¿Hay alguna fuerza oculta o desconocida que actúa en esta zona? ¿O se trata simplemente de coincidencias o errores humanos? No hay una respuesta definitiva a estas preguntas, pero lo que sí hay es mucha curiosidad e imaginación. El Triángulo de las Bermudas es un lugar que nos invita a explorar los límites de nuestro conocimiento y a cuestionar nuestra percepción de la realidad. Tal vez algún día podamos descubrir lo que se esconde tras este misterio, o tal vez nunca lo hagamos.
Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.